¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Les pido que abran su Biblia ahí en Romanos capítulo 2, versículo 1. Leemos, vamos a leer el versículo 1 al 16 del capítulo 2 de Romanos. Vamos a un poquito ligerito, hay bastante para ver, muchos para leer, muchos versículos. El título de este sermón es El juicio de obras. Así, dice así la palabra de Dios: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad, hablando de la de Dios, te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Interesante. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Amén. Padre, te rogamos en el nombre de Cristo que nos ayudes en este momento tan importante, tan especial. Estamos deseosos, expectantes de que hables a nuestras vidas. Te ruego que nos ayudes, Señor, porque sin tu participación y tu vida en esto es solo mímica. Te ruego que obres en nosotros, que sea una realidad en la cual tu palabra corta nuestro interior como una espada de dos filos. Te ruego que pueda ser claro, sencillo a la hora de explicar y hacerlo en el poder del Espíritu Santo. Y también ayudes a mis hermanos porque ellos también hacen un esfuerzo enorme en poder comprender. Ayúdanos, Señor, a comprender, a creer en vos y a hacerte caso por sobre todas las cosas. Te ruego que salves, que edifiques a tu iglesia, Señor. Amén y amén. Mientras pensaba en casa, en el tema, ¿no?, del texto y en toda la teología que hay aquí adentro, se me vino a la mente el final de la película de Titanic. ¿Se acuerdan, no? Todos vimos Titanic. Imposible que... Sí, que sabemos que fue hecha en base a un accidente real. Sí, allá por 1912, creo. Y hacia el final de la película, si ustedes se acuerdan, el barco se estaba hundiendo. Tremendo. Y en medio de la desesperación se dan cuenta que, algunos ya sabían, pero la gran mayoría se topa con la realidad de que no había
suficientes botes salvavidas para todos. Y se dan cuenta que la mayoría iba a morir en las aguas congeladas del Océano Atlántico, encima del invierno. Ya es frío de por sí y el invierno. Tremendo. Y lo que más resonaba en mi mente, ¿sí?, mientras pensaban en el tema del sermón, es la regla que da el capitán de la película, fue verídico también, el capitán Smith, la regla para poder subir a los botes salvavidas, ¿se acuerdan? Solo mujeres y niños. Solo mujeres y niños. Primero vengan todas las mujeres y niños y después, si hay lugar, subirán los hombres. Solo mujeres y niños. Y sabemos que por la película y por la historia que todo tipo de personas murieron. ¿Sí? Personas pobres, pero también con dinero. Personas que nadie sabía nada de ellas y personas influyentes, empresarios, ¿sí?, políticos, fallecieron. De más o menos 2.200 personas, solo sobrevivieron 700. 2/3 murieron, un montón de gente. Esa era la regla, era la cruda realidad. Solo mujeres y niños, no importó el dinero, la posición, no interesó. Si eran empresarios, políticos, obreros, marineros de cubierta o de las calderas, ¿sí? Si era el capitán, solo mujeres y niños. Si eran sirvientes, mozos, jefe de mozos, músicos, ¿se acuerdan que tocaron hasta el final? Militares, creyentes, no creyentes, algunos predicaban de Cristo, pero murieron también. Si eran de primera, segunda o tercera clase, no importó nada, ni su religión, ni su trabajo, nada, solo mujeres y niños. Y en ese momento de crisis, ninguna posición, nada, les garantizó a los hombres tener una ventaja por sobre los demás. Y justamente íbamos a ver que va a haber un día, ¿sí?, según el versículo 5 de capítulo 2, ya estuvimos viendo, el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, que todos vamos a tener que enfrentar a Dios y vamos a tener que rendir cuenta de nuestras vidas. Y esto es lo que en teología se conoce como el juicio de obras. Y vamos a ir explicándolo durante el sermón. No me tiren con nada todavía. ¿Sí? Esto en teología se llama el juicio de obras. Todos, creyentes y no creyentes, vamos a tener que enfrentar a Dios sin importar nuestra posición, religión, clase social, trabajo, dinero o la iglesia que asistimos. No, yo iba a pueblo de Dios. No importa. Vamos a tener que enfrentar a Dios en este juicio de obras. Y recordemos que la idea principal, ¿sí?, del versículo 1 al 16, ya lo vimos en el sermón pasado, pero lo volvemos a recordar, es dejar bien en claro que el Evangelio es necesario para todo tipo de personas. ¿Se acuerdan? Nada, ni la posición, ni la religión nos puede hacer zafar de este juicio de obras. Nada que provenga de nosotros mismos sirve, nada. Como vimos, capítulo 1, versículo 18 al 32, que la ira de Dios está sobre las personas que no tienen nada que ver con la religión o con la moralidad. ¿Se acuerdan? La ira de Dios está sobre ellos. Capítulo 1, versículo 18 al 32. Pero vemos a partir del capítulo 2 que la ira de Dios también está sobre las personas religiosas o los moralistas. También está. Todos necesitamos el Evangelio. Y estos versículos del 1 al 16 dan 3 argumentos. Un argumento principal, que va del versículo 1 al versículo 5, y después 2 argumentos más que apoyan al primer argumento. ¿Está bien? Ya el primer argumento, el principal, lo vimos en el sermón pasado. Ahora vamos a ver el segundo argumento, que va del versículo 6 al 11, como tienen ahí en su fotocopia. Pablo iguala al resto de la humanidad que no tiene en cuenta a Dios, a esos malos, ¿sí?, del versículo 18 al 32, a esos tremendos, se agarran la boca los religiosos. Bueno, Pablo los iguala a ellos mismos, a los moralistas y a los religiosos.
Y les dice, están igual. Están igual porque ustedes hacen los mismos pecados que las personas que quizás nunca van a pisar una iglesia. Ustedes hacen lo mismo. Todas las personas pecamos. Y estamos en el horno igual. Ustedes necesitan también la justicia de Dios que se revela en el Evangelio de Cristo. Es lo que les dice. Cristo también murió y resucitó por ustedes, moralistas, religiosos, y sin Cristo están recontra perdidos. Este es entonces el tema principal hoy. Para valorar el Evangelio se necesita saber que los hombres morales o los religiosos tampoco pueden escaparse de la ira divina del juicio de obras. Para que podamos valorar el Evangelio tenemos que saber esto. ¿Sí? Y vamos a ver tres verdades en este texto y la vamos a ir explicando. Y este segundo argumento está medio raro en la forma en la que lo escribió Pablo. Está hecho una escritura, una forma de escribir que se llama quiasmo. Algunos ya vimos un poco en el seminario, o los muchachos y las hermanas. Y no voy a ahondar mucho de qué apunta, etcétera, pero se escribe en forma de paralelos. ¿Sí? Ahí, no sé si lo ven, lo recorté de casa, pero usted lo tiene en su fotocopia. Sí, digamos que el versículo 6 es un paralelo del 11. Usted léalo ahí en su Biblia, por favor, tenga su Biblia abierta. El versículo 7 es un paralelo del 10 y el versículo 8 es un paralelo del 9. ¿Sí? Es una forma poética de escribirlo y más o menos vamos a tratar de seguir una estructura parecida. Vamos a ver primero, como dije, el 6 con el 11, el 7 con el 10 y finalmente el 8 con el 9. Y vamos a ir viendo cada una de las verdades dentro de este argumento. ¿Ok? Y la primera de estas verdades, ¿sí?, la vemos en el versículo 6 y en el versículo 11. Es que los hombres morales y religiosos tampoco pueden escaparse de la ira divina expresada en el juicio de obras, porque Dios es un juez imparcial. Es un juez imparcial, que Él no, como Mauro espectacular, me viene como anillo al dedo, explicó muy bien la escuela bíblica, Dios es un juez justo, que no acepta cohecho y que no hace acepción de personas. Dios es un juez imparcial. Y así dice el versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Ya está, no importa la persona quién es, sino lo que hizo. Y el versículo 11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y esto es raro, esta idea inicial, ¿no?, de que Dios va a pagar cada uno conforme a sus obras, esto de Dios le va a pagar con bien y salvación a los que hacen bien, y les va a pagar con mal y condenación a los que hacen mal, es probable que nos resulte chocante. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar todos los domingos que la salvación no es por obras, no es por méritos humanos, sino que es por la gracia de Dios. Entonces, ¿cómo es esto que Dios condena a los malos y da salvación a los buenos? Si ya sabemos que no es así, que no funciona así. Y lo que el versículo nos está enseñando acá es otra realidad que está a lo largo de la Biblia, que es lo que decía al principio, que es el juicio de obras. Ya vamos a ir viendo. Y Dios siempre juzga en base a las obras. Siempre, en toda la Biblia. Si bien la salvación no es en base a las obras de las personas, sino en base a la obra y la justicia de Cristo, el juicio de obras es una realidad en la Biblia. No podemos borrarlo ahí con leaky paper, porque no estamos acostumbrados. Miren lo que dice Apocalipsis 22. Vamos a leer bastante versículos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Pero bueno, Nuevo Testamento dice, también el Antiguo, miren lo que dice Jeremías 17:10.
Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El Señor Jesucristo lo dijo también, ¿sí? ¿Sí? Mateo 16, 27. El Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. También lo dijo en Juan 5, 28, 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Ven? Y hay muchos textos más, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, los vamos a ir viendo hoy. Dios juzga en base a las obras, y el juicio de obras va a ser una realidad que todas las personas vamos a tener que enfrentar. Esto es lo que enseña la Biblia. Dios es imparcial y Él va a pagar, la idea sería, Él va a cumplir de acuerdo a las obras de cada uno. Y si bien lo vamos a recordar más adelante, tenemos que ya destacar que los creyentes somos salvos. Si bien los creyentes somos salvos por la gracia de Dios, va a existir un juicio de obras también para nosotros, en el cual Dios va a probar que los creyentes que están recibiendo la vida eterna, ya se está viendo que sus vidas cambiaron y producen obras que certifican su salvación. En ese juicio de obras, Dios va a agarrar la vida de cada uno de sus hijos, después que nacieron de nuevo, y va a decir, ven, nacieron de nuevo. Estas son las obras de justicia de ellos. Eso va a ser lo que va a pasar. Obras que certifican la salvación. No va a poder hacer los mismos con los que están sin Cristo. Pero el juicio de obras es una realidad para todos. Todos estamos igualados bajo este juicio de obras. Todos. Y en este juicio de obras, el moralista, el religioso, está en el horno. Está recontra en el horno porque por más que tenga una religión, por más que vaya a la mejor iglesia, ¿sí?, donde predican expositivamente, donde ven videos de MacArthur o de Paul Washer, no importa. Dios lo va a juzgar de acuerdo a sus obras. De acuerdo a sus obras. Y para los que están sin Cristo, estas obras son habitualmente malas. Son el patrón de su vida, las malas obras. Y Dios es imparcial porque no hay acepción de personas para con Dios. Es decir, literalmente, que para con Dios no existe el favoritismo. No. Y tampoco existe la parcialidad. Él va a juzgar de acuerdo a las obras. Pero yo tenía tanta plata, o yo era tal persona de mi barrio. No interesa. Pero yo iba a la iglesia del pastor Sergio. No importa. De acuerdo a las obras. No hay parcialidad con Dios, no hay favoritismo, no hay nada que nos ponga en ventaja sobre el resto. Y todos estamos bastante cansados, ¿no? Y nos duele y sabemos de que vemos que los argentinos no somos todos iguales ante la justicia, ¿no? Lo cantamos en el himno nacional, ¿sí?, que nos inclinemos ante la noble igualdad. Eso habla de la igualdad ante la ley. También está en la Constitución Nacional, pero vemos que no se cumple. ¿Sí? Si tenés plata, o si sos político, o un empresario amigo de un político, o si sos un sindicalista, o amigo de ellos, si tenés poder, la justicia argentina te deja pasar un montón de cosas. Te trata diferente. Pero ya vimos en el sermón pasado, y hoy lo volvemos a decir, Dios no es así. Dios no es así. Dios no es así. Dios es un juez justo sin comparación. Y hoy lo vimos a full esto en la escuela bíblica. Algunos textos, Deuteronomio 4:8. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que pongo hoy yo delante de vosotros? Le decía Dios al pueblo de Israel. Dios es justo. Salmo 119:7.
El que escribió el Salmo le decía a Dios: te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Versículo 62. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. 106. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. 164. 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Miren lo que dice Isaías 5:16. ¿No lo tienen en su fotocopia? Agréguenlo. Isaías 5:16. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. Si va a haber algo por las que las personas van a reconocer y exaltar a Dios, va a ser porque Él es justo. Porque Él es justo. Entonces Él es distinto a lo que estamos acostumbrados acá. Y Dios es este juez supremo que va a juzgar a todos finalmente de acuerdo a las obras de cada uno y sin favoritismo. Y esto es importante porque es a donde apunta el texto. Los judíos pensaban, ¿sí?, que por su condición de judío Dios iba a tener favoritismo con ellos. Eso es lo que pensaba un judío. Y acá Dios les dice: no, nada que ver. Están equivocados. Y también trasladando esta idea a este tiempo, porque mayormente los religiosos de esa época eran los judíos, Dios habla a los religiosos de hoy día y les dice: mirá, si vos pensás que yo voy a tener algún tipo de favoritismo por tu religión o por tu grado de conocimiento de algunas verdades, estás equivocado. No es así. Y si es tu caso, si es lo que a vos te pasa, sabés que estás mal. Estás errado si es así. Y estás en peligro porque no te estás dando cuenta que este juicio de obra ya viene. Un suspiro vamos a estar delante de la presencia de Dios. Y estás mal. Está mal si pensás así. ¿Cómo es con vos? ¿Cómo es con vos hoy? Recordá otra vez, ninguna posición, ni título, ni nada va a hacer que tengas ventaja por sobre lo demás. Sin Cristo estamos perdidos. Estamos perdidos. Dios es el juez y su ira está sobre aquellos que no tienen a Cristo y lo rechazan. ¿Sí? La otra de las verdades está en el versículo 7 y el versículo 10. Es que los cristianos, por la gracia de Dios, enfrentan este juicio de obras con confianza, porque el Evangelio produce obras justas en ellos que evidencian la salvación de la ira de Dios. Tremendo. Los cristianos enfrentan con confianza, con plena confianza, sin dudas, el juicio de obras, porque el Evangelio produce obras en sus vidas que certifican que fueron salvados de la ira de Dios. Y así dice el versículo 7. El versículo 6 dice que Dios va a pagar cada uno conforme a sus obras. Versículo 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Versículo 10. Gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Y el texto continúa explicando los dos tipos diferentes de personas a los cuales Dios les va a pagar, de acuerdo a lo que dice el versículo 6. Va a mostrarnos cómo viven cada uno de estos dos tipos distintos de personas, lo que desean, lo que anhelan, y después lo que van a obtener de parte de Dios. Y yo pienso, y lo voy a demostrar, en los versículos 7 y 10 se está hablando acerca de los cristianos de verdad. No simplemente acerca de los cristianos profesantes, ¿sí?, o lo que se llaman los cristianos nominales, de nombre nada más, no, sino aquellos que nacieron de nuevo, realmente. Ellos en su nueva naturaleza, en su nueva vida, que dice el versículo 7 y el 10, perseveran en bien hacer, hacen lo bueno y buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Y qué obtienen de parte de Dios?
vida eterna, gloria, honra y paz. Como dijimos antes, lo vuelvo a repetir, la Biblia enseña que la salvación no se basa en obras, pero a su vez también enseña que el juicio de Dios siempre es en base a las obras. Aquí se están hablando acerca de las obras de los salvos, que son la evidencia de la salvación. Y la realidad es que los cristianos no somos perfectos. Y mantenemos nuestra inclinación al pecado, ¿sí? Por la carne, hoy Mauro lo explicó muy bien. Pero existen evidencias innegables en nuestras vidas de que la vida y la justicia de Dios son una realidad en nosotros. ¿Sí? Y es lo que Dios va a exhibir en ese juicio de obras. Y pienso que estos versículos se están refiriendo a los cristianos porque el texto dice que ellos se caracterizan por perseverar en bien hacer, en hacer lo bueno. Ellos perseveran en obrar bien, sería la idea de la estructura. La palabra para hacer es ergon, que viene de obra, obrar. Y la palabra para bien es ágatos, en griego, que da la idea de algo bueno por donde lo mires. Algo bueno ya sea en su origen, en sus motivaciones, ¿sí? Y también en sus efectos y consecuencias. Estas personas perseveren, viven de forma habitual en estas buenas obras. Y estas buenas obras, incluso aquellas que son buenas de sus motivaciones, solo pueden venir de alguien que nació de nuevo. De alguien que es cristiano. Efesios 2:8 dice, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación no es por obras, pero miren lo que dice el verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Ven? Estas buenas obras que certifican la salvación. Tito 3:8. Pablo le decía a Tito, palabra fiel es esta. Cuando usted lee en la Biblia, palabra fiel es esta, lo que quiere decir es, los apóstoles, los pastores de las iglesias del Señor nos hemos puesto de acuerdo en que esto es doctrina. Todos nos pusimos de acuerdo con esto. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. El 3:14 dice, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. ¿Ven? Otro más, 1 Juan 2:3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, o sea, a Dios, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Santiago 2:17 lo dice. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Primera de Pedro 1:17. No lo tienen ahí, agréguenlo. Es tremendo este versículo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Sí? Obras que certifican la salvación. Además dice que estos que son creyentes se caracterizan en buscar gloria, honra e inmortalidad. Versículo 7. ¿Y de quién buscan estas cosas? Del juez, que está en escena, ahí juzgando. ¿Y quién es el juez? Dios. Dios. La palabra para buscar es en griego seteo, que da la idea de perseguir, de ir en pos de, pero de forma enfática. Ellos anhelan tres cosas de Dios. Gloria, es decir, la buena opinión de Dios, que Dios los tenga en estima. También buscan honra, que es valoración de parte de Dios
su atención. ¿A qué le hacía recordar esto? A mí me hacía recordar a Mateo 25:20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Tremendo. Entonces buscan gloria de parte de Dios, honra de parte de Dios. Y también dice que buscan, anhelan inmortalidad. Versículo 7. Y la palabra griega en este caso es aphtharsia. Y es más apropiado, esto presten atención, traducirla como incorruptibilidad. Es mejor traducirla así, incorruptibilidad. Y la realidad es que un día Dios nos va a dar otro cuerpo. Amén. Y sabemos que este cuerpo, como ya Sergio nos enseñó, en este cuerpo nuevo que Dios nos va a dar como creyentes, ya no vamos a tener que renegar más contra el pecado ni luchar más contra él. ¿Por qué? Porque este cuerpo nuevo que Dios nos va a dar ya no va a poder alojar nunca más el pecado. Pablo en otra parte dice, en Romanos 7:24, ¿se acuerdan? Miserable de mí. Acá es Pablo, un creyente, que está diciendo esto. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y este tipo de anhelo intenso, de ya no tener que ver más nada con el pecado, solo puede venir de un cristiano de verdad. El que no es cristiano no está persiguiendo o anhelando ser incorruptible. Solo es así el que nació de nuevo. El que tiene la vida de Dios, esa nueva naturaleza, cohabitando por ahora con la antigua naturaleza. Hasta que Dios nos dé otro cuerpo, donde ya la carne no va a estar más. Incorruptibilidad. Gloria, honra, incorruptibilidad. Primera de Juan 3:2 habla de esto y dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, vive como se le antoja. No, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Romanos 8:5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Si esto de pensar, en Romanos 8:5 lo vimos hace mucho, el verbo es froneo, es la idea de fijar la mente, planificar, organizar. Los que son del Señor fijan la mente, planifican, se organizan alrededor del Señor y sus cosas. Pecan, sí, pero lo habitual en sus vidas no es estar planificando, fijándose en el pecado, sino en Dios. Y al final, versículo 10, dice que los cristianos reciben de parte del juez, o sea, de parte de Dios, entre el versículo 7 y el 10, vida eterna, gloria, honra y paz. Y esto es precioso. Justamente van a recibir de Dios la gloria y la honra que buscaban de parte de Él. ¿Cómo? Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y también van a recibir paz y vida eterna. Entrar en el gozo de tu Señor. Paz, esa paz que viene de parte de Dios como resultado de haber recibido el perdón de Dios. Como hablábamos antes, ¿ya tenés el perdón de Dios? ¿Ya estás perdonado por Dios, chicos? ¿Ya tienen el perdón del Señor en su corazoncito? Todos los que estamos acá. Si no es así, no tendríamos que estar persiguiendo otras cosas. Esta paz hace referencia a la incorruptibilidad. Paz, por fin, de deshacerme de este cuerpo de pecado y poder tener comunión plena con Dios. ¿Buscabas incorruptibilidad? Ya, bien.
Ya está, ya viene, vas a recibir paz. Él nos va a dar otro cuerpo y no vamos a tener que sufrir más luchando contra el pecado. 1 Corintios 15:52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Amén. Filipenses 3:20 habla de eso también y dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ya viene la paz, ya viene por fin la incorruptibilidad. Y recordemos que, esto está bueno recordarlo, el énfasis, ¿sí?, en la frase de vida eterna no está tanto en eterna. El énfasis no está puesto en la duración, ¿sí?, que sabemos que va a ser para siempre, sino que ¿dónde está puesto el énfasis? En la palabra vida. Nos habla acerca de la cualidad, de la calidad, de la hermosura incomparable que tiene la vida eterna. Y es tremendo, ¿sí? La vida eterna está compuesta, en primer lugar, por comunión íntima con Dios. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Comunión íntima con Dios por medio de Cristo. Otra de las cosas que tiene la vida eterna es gozo inexpresable, gozo pleno. 1 Pedro 1:8 dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. La vida eterna tiene luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. 2 Corintios 4:6 dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La vida eterna tiene el amor de Dios en nuestro corazón. Hace que el amor de Dios esté en el corazón. Romanos 5:5 dice, la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y todo esto que les acabo de decir, continuado para siempre. Para siempre, siempre, siempre. ¿Qué más podemos pedir? Apocalipsis 7:16 dice, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Paz como un río. ¿Y cómo es en vos? ¿Qué es lo que te caracteriza? ¿Qué es lo que anhelás bien adentro? ¿Qué es lo que deseas? ¿Deseas la aprobación de Dios? ¿El reconocimiento de Dios? ¿Anhelás ya no tener nada más que ver con el pecado? ¿O son cosas que quizás de pronto no te interesan demasiado? ¿Cuánto tenemos que valorar el Evangelio, hermanos? Qué hermoso que es, qué precioso que nos perdona, ¿sí? Nos limpia y por fin nos capacita para hacer el bien. Al fin podemos hacer el bien y podemos perseverar en él. Al fin. Que el Señor nos ayude a abrir los ojos y verle el tesoro que tenemos. ¿Sí? ¿Se acuerda dónde está este tesoro? En vasos de barro.
Lo que se trata de Él y no de nosotros. Y Él estando en nosotros produce un montón de cosas preciosas que certifican nuestra salvación y que van a dar gloria a Dios en ese día, en ese juicio de obras. Y por último, la última de estas verdades, ya terminamos, están en los versículos 8 y 9. Es que los hombres morales y las personas religiosas tampoco se pueden escapar de la ira del juicio de obras. ¿Por qué? Porque sus obras habituales son malas. Ellos perseveran en su pecado. Como nos pasaba a todos nosotros antes de conocer a Cristo. No es que somos bonitos nosotros. La gracia de Dios que nos transformó. Pero los que no tienen a Cristo y son morales o religiosos, la ira de Dios está sobre ellos. No se van a poder escapar de la ira del juicio de obras. ¿Por qué? Porque sus obras habituales siguen siendo malas. Y al final el texto está ahí, ¿no? Nos enseña cómo viven estas personas, cómo se manejan, estando sin Cristo, y lo que van a recibir de parte de Dios, por más religiosos que sean. El texto dice, ellos son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia y hacen lo malo. Entre el 8 y el 9. Y van a recibir de Dios, ¿qué cosa? Versículo 8, ira, enojo. Versículo 9, tribulación y angustia. Y el hombre por lo general tiene un concepto muy bueno de sí mismo. ¿Sí? Las personas. Y a veces nosotros también. Y la verdad es que sin Cristo no es que las personas somos buenitas, ¿sí? Que a veces hacemos cosas malas. No es así. Si leemos bien la Biblia, si nos conocemos bien a nosotros mismos y si somos sinceros, ¿sí? Vamos a reconocer que somos malos, que a veces hacemos algo bueno. Es así. Sin Cristo es así. La norma en nuestra vida sin Cristo es el pecado, es el egoísmo, porque nos amamos mucho a nosotros mismos y queremos que las cosas resulten como nosotros queremos. Y esto se hace patente, ¿no? En que las acciones y sobre todo las motivaciones, donde no todos pueden ver, pero Dios sí puede ver. Las motivaciones no sean buenas. Las personas sin Cristo por momentos pueden tener buenas actitudes, pero con seguridad eso no está motivado por querer agradar a Dios o dar gloria a Dios. Las personas sin Cristo no buscan agradarlo, no buscan el reconocimiento de Dios, no buscan deshacerse completamente del pecado por más que sean religiosos o moralistas. Interiormente no anhelan eso. Y esto es real hasta en las personas que vienen a la iglesia todos los domingos quizás. Y es durísimo, pero es así. Romanos 8:7 dice esto. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. ¿Sí? No pueden porque no quieren. Y las obras de las personas religiosas y moralistas no están hechas en Cristo y no son buenas. Y Dios lo dice en Isaías 64:6. Conocemos este versículo. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Así Dios ve las obras de aquellos que están fuera de Cristo. La idea para la palabra del versículo 8 de contencioso, ¿sí? De 2:8 es de mercenario. Alguien que hace lo que hace, ¿sí? Por egoísmo, con malas motivaciones, ¿sí? Sin
importarle cómo afectan sus acciones a los demás, ya sean a las personas o justamente a Dios, que es el juez. Estas personas pueden tener su religión, pueden tener su moralidad, pero viven sus vidas según sus propios criterios, sin tener en cuenta al Dios verdadero. Viven como les parece, el pecado los gobierna y no obedecen, no pueden obedecer realmente la voluntad de Dios. El Señor habló de esto, Mateo 7:21 dice: no todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les voy a declarar: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Esto literalmente lo que significa al final es: no había una relación entre nosotros, no había intimidad. Porque ustedes vivieron sus vidas, literalmente lo que significa, sin tener en cuenta mis mandamientos. Ustedes vivieron mis vidas haciendo de cuenta de que mis mandamientos no existían. Santiago 2:17 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Bueno, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, pero también los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Yo creo en Dios, yo soy religioso. Bueno, tienen que haber obras que certifiquen la vida de Dios en vos, la salvación. Es simple. Y la ira de Dios está también sobre ellos, porque ellos, aunque sean religiosos, dice el versículo 8, no obedecen a la verdad, sino que obedecen, capítulo 2, versículo 8, no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Se acuerdan de quiénes se decía esto mismo? Hace poquito, hace unos domingos. ¿Se acuerdan? Capítulo 1, versículo 18. Esos gentiles malvados que no sabían nada de religión y moralidad, ellos también detienen la verdad de Dios con injusticia. Y ahora los religiosos y moralistas del capítulo 2, versículo 8, hacen lo mismo. No obedecen a la verdad, sino a la injusticia. Esto de no obedecer a la verdad es que rehúsan ser persuadidos por la verdad de Dios. Rehúsan ser persuadidos. Y luego dice que obedecen. Es decir, se aferran. La palabra es peizo. Se aferran, se afirman, se aseguran en sus pecados. Obedecen a la injusticia. Durísimo. No les interesa la verdad de Dios y por eso no la siguen. El pecado, la injusticia gobierna sus vidas y aunque se vistan de religiosidad y moralidad, hacen lo malo, dice el versículo 9. Hacen lo malo. Y la palabra que se usa para hacen es katergazoma y que da la idea de trabajar, obrar habitualmente. Y la realidad es así, que el moralista religioso, ¿por qué? Sigue trabajando y obrando en su pecado, porque el pecado sigue siendo el dueño de su vida. ¿Sí? Gálatas 5:19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, los que trabajan, ¿sí?, los que obran habitualmente tales cosas no heredarán el reino de Dios, no se van a ir al cielo, por más que estén en la iglesia los domingos. 1 Juan 3:8 dice parecido: el que practica el pecado es del diablo,
no es hijo de Dios, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Justamente para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y la simiente de Dios, la vida de Dios, no puede pecar en sí misma, porque es de Dios. Entonces, el Hijo de Dios no practica el pecado porque tiene esta simiente que es sin pecado. 1 Juan 3:10 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Clarísimo está acá. Juan 8:34 dice: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de las carnes es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y por ahí me explayo en este punto, pero creo que es donde el texto hace más énfasis, porque está en el centro de este quiasmo. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, le está diciendo a los cristianos, sino según el Espíritu. Ojo, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y las personas morales, religiosas, por más posición que piense que tengan, van a ser juzgadas por Dios en el juicio de obras. No se van a poder zafar. Y lo triste es que van a ser hallados culpables y van a recibir de parte de Dios ira, enojo, tribulación y angustia. Versículo 5 del capítulo 2 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. La idea de la palabra ira, ya lo vimos, es del castigo justo y tremendo de parte de Dios. Y la idea de enojo, que habla el versículo 8, es de un furor, de una ira acalorada y apasionada. Es durísimo, es durísimo. El Señor lo dijo en Mateo 10:28: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, temed más bien a aquel. ¿Quién es? Dios. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Teman a Dios. Teman a Dios. Vuélvanse. Estas personas van a recibir tribulación, dice el versículo 9. Es una presión que abruma y angustia, que da la idea de estrechez, justamente angustia por estar siendo abrumados, apretados por Dios. Y esto claramente habla de la condenación en el infierno. Este texto habla de eso. Así lo decía el Señor Jesucristo, Mateo 13:41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. ¿Y a quiénes? Y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Marcos 9:44 dice que allí el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. El autor de Hebreos también lo dice, Hebreos 10:31, que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pablo también lo dice en 2 de Tesalonicenses 1:8, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio del Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y Juan lo dice en Apocalipsis 6:17, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Esta va a ser la miseria
de los que se pierden. Ira, enojo, tribulación y angustia. Miren el tremendo, ¿no? Contraste que hay entre los cristianos y entre los que se pierden. Tremendo. A nosotros se nos promete en esta vida, sí, angustia y tribulación, pero solo en esta vida. Después, ya no más. Apocalipsis 21:3 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Pero a los perdidos se les promete angustia y tribulación que va a ser para siempre. Para siempre. Sin importar cuán religiosos o moralistas fueron, esto le va a pasar, dice el versículo 9, al judío primeramente y también dice al griego. Y esto no significa que el religioso o el judío reciba un trato de favoritismo de parte de Dios, ¿no? Claramente vimos que no es así. Sino que lo que significa es que como los judíos tuvieron la bendición de recibir primero la presentación del Evangelio, también van a ser los primeros en ser juzgados con mayor dureza si rechazan el Evangelio. Esto es lo que significa. Y así le va a pasar a los religiosos del día de hoy. Quizás ellos escucharon hablar de Dios, pero si realmente no reciben el Evangelio de Cristo en sí mismos, van a ser juzgados más severamente por Dios. Y si es tu caso, vení al Señor. No demos más vueltas. Porque Lucas 12:48 dice que a todo aquel que se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y aquel al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. No importa si tu familia es evangélica, si tenés mucha plata, o si pensás que sos muy vivo, no importa la posición, la iglesia, no importa. Dios va a juzgar de acuerdo a las obras. Y si no tenés a Cristo, no hay chance de que tu vida haya cambiado para producir esas obras realmente nuevas y justas que certifican tu salvación, entonces no vas a pasar la prueba. Dios no va, en ese juicio de obras, Dios no va a poder mostrar de vos ninguna cosa buena realmente que haya nacido de Él. No va a poder. Y va a ser la condenación ahí. Otra vez, amigos, hermanos, ¿qué es lo que caracteriza tu vida? ¿Cómo es que vivís? ¿Cómo vivís? ¿Sí? ¿Qué anhelás? ¿Qué es lo que anhelás íntimamente? ¿Es Dios como un accesorio simplemente para vos o es todo? ¿O es todo? ¿En quién están confiando realmente para vivir la vida cristiana como Dios quiere que la vivas? Y Pablo escribe esto inspirado por el Espíritu Santo, ¿no? Pero él lo escribe porque esta era su realidad antes de conocer al Señor. Era un moralista, era un religioso. Hacía las cosas para ser visto por los demás y no se daba cuenta que no conocía a Dios. Así era Pablo, Saulo, ¿se acuerdan? Hacía el mal, practicaba. Los primeros versículos de Romanos 7 habla que él, antes de ser creyente, en tiempo pasado, habla de que era esclavo de la codicia. Pero él creía que se iba a ir derecho al cielo por su condición de judío.
y porque él era muy celoso y practicante de su religión. Pero un día Jesús lo encontró, amén, en medio de su locura y le mostró su condición real y la necesidad que tenía del Evangelio de Cristo. Y así él escribe en Filipenses 3, dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne si fuera así. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Fui circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, ven acá su posición, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, su religión. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Cristo murió en nuestro lugar en la cruz, y no solo eso, sino que vivió nuestra vida, una vida perfecta, en nuestro lugar. Y murió, y el Padre lo resucitó para demostrar que esto es cierto, y que la única forma de recibir el perdón de Dios y la vida eterna, y enfrentar sin problemas el juicio de obras, es aferrarse a Cristo. No demos más vueltas, no hay más vueltas. La solución está solo en Cristo, y Él nos promete que si venimos a Él, Él no nos va a echar fuera. ¿Sí? Y quisiera leer unos textos más. Va a haber un juicio final, ya lo estuvimos viendo, y el Señor habla de esto, Mateo 25:31. Es durísimo, pero es una realidad. El Señor nos llama hoy a despertar. ¿A dónde estamos hoy? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, dice el versículo 31 de Mateo 25, y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentarán en su trono de gloria, y serán reunidos delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vestisteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forasteros y te recogimos, o desnudos y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el Rey le dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces también dirá lo de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Versículo 44, entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos así, hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, y no te servimos? Entonces le responderá el Rey diciendo, de cierto os digo, en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Tengamos cuidado. La Biblia dice que si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Sí, yo amo a Dios. Sí, yo lo obedezco. Y a veces no, como que queda en la nebulosa eso. Si es así, realmente eso se va a ver demostrado en que amás a tus hermanos y los servís. Y a los que te rodean.
y te das por ello. Estás más preocupado en estar dando que recibiendo, en darte por los demás, en involucrarte en la vida de los que te rodean, en servirlos, en gastarte de lo tuyo, de tu propia vida. Si no es así, es un cristiano simplemente de palabritas. ¿Qué cuenta tu vida? ¿Los demás son prioridad para vos o sos vos mismo? Y quiero terminar con este texto, 1 Tesalonicenses 5:5, para que valoremos el Evangelio y le agradezcamos a Dios por él. Por tanto, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira. Alabado sea el Señor, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Gracias, Señor, por el Evangelio. Gracias, Padre, porque no nos pusiste para ira, sino para alcanzar salvación por medio del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, que vamos a agradecer al Señor, adorarlo por el Evangelio. No nos van a dar los años para hacerlo, pero empecemos desde ahora a valorarlo, a apreciarlo, a predicarlo y a disfrutarlo. Amén. Oramos.